Y entonces se pasaba que, Peñafort, oye, no, tienes un 6, tienes un 7. Por lo menos pasé, ¿no? Yo a veces decía. Y era año con año, año con año, año con año, el decir, Peñafort, porque era otro maestro, no había experimentado lo que los de primero ya habían pasado, los de segundo, Peñafort, y yo, sí, esperamos muchas cosas muy buenas de ti, ya sabes, ¿no? Todo esto que se espera, y hasta que aquí en primaria yo troné, una maestra que era muy amiga de mi hermana, y me preguntaron, Peñafort, ¿eres tu hermano? No, ni la conozco. No, es de otra familia, es Peñafort con P y no con D, ¿me entienden? ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque cargamos con un linaje que espera mucho de ti. Porque a ti se te está llamando hijo de Dios, hijo del rey. El mundo espera cosas de ti. Hay un linaje y hay una carga que se tiene, porque tienes un linaje diferente, porque hay cosas diferentes, y cuando estamos intentando llevar esta vida en Cristo, no somos personas que están intentando sobrevivir y dicen, no, ahora eres hijo del rey. Ahora eres hijo del rey. Y antes yo me emocionaba, ¿verdad? Pero también necesitaba decir, híjole, ¿qué se espera de mí? Hay una expectativa sobre tu vida. Se esperan cosas de los hijos del rey. Pero la importancia de esto es en dónde ponemos nuestros ojos. Y a mí me gusta más pensar esto, que si el mundo espera algo de ti, no pongas tus ojos en el mundo. Porque antes de que el mundo espere cosas de ti, Dios espera cosas de ti. Dios espera cosas de ti y de tu vida, y no con una expectativa alta o por los cielos pensando que somos perfectos, sino en nuestra imperfección. Dios sabe qué esperar de ti y espera lo mejor de lo que ya te ha dado. Ahora, en el mundo, ¿cómo se le llama a un hijo de un rey? Príncipe. Me gusta esa palabra, príncipe, ¿no? ¿Sabes cuántas veces en la Biblia se te ha llamado a ti príncipe? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay una razón en el por qué la Biblia no nos llama a ti y a mí príncipes. La Biblia hace una constante en llamarnos reyes. Porque ¿qué es un príncipe? ¿No? ¿Cómo se comporta un príncipe? ¿O de qué te habla? Tengo otra historia, la voy a hacer más corta. Mi papá tenía este hábito de en la casa cuando me despertaba y me veía bajar, me decía, ya despertó el príncipe. Y alguna vez un amigo mío que se quedó en casa lo escuchó y dijo, oye, qué romántico, qué padrísimo, tu papá, pues supongo que su hija es su princesa y tú eres su príncipe y te habla con... No, le dije, no me lo dice por eso, es porque me estoy despertando a las 11 de la mañana y estoy bajando y me dice, ahí viene el príncipe, ¿no? Hombre, ya, ¿qué quiere su majestad? ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, mi papá lo hacía con esa intención, y es que el mundo espera príncipes, ¿sí? Estamos viendo hijos de la realeza, si lo mencionaba Pastor Sergio la semana pasada, hijos de la realeza inglesa, española, de lo que están viendo, y ves a los príncipes, ¿los has visto? Y son polémicos, son consentidos, ves a los principitos chiquitos y están haciendo ahí como señales en los eventos y están sacando la lengua y haciendo de todo, ¿lo han visto? Y entonces ahí está esta etiqueta de que es un príncipe, es un consentido y que es algo, pero cuando entendemos la diferencia en que el mundo espera príncipes, pero Dios forma reyes, es donde entendemos que la cosa cambia. La situación es muy diferente, porque cargamos con un peso de autoridad que a veces incluso ni tú ni yo pedimos. Dios nos dio la autoridad para ir en contra de huestes y potestados y principados de maldad y todo, y nos está dando la autoridad en nuestras manos de hacer retroceder las tinieblas. Y a veces yo digo, ay, ¿en serio tengo que hacerlo? No, hay que orar por el endemoniado. Ay, no, por favor, ¿me entiendes? ¿Se ha pasado? No es como, mejor el hermano, no, a ti y a mí nos dio la autoridad de hacer esto en cosas que a veces digo, ¿por qué yo no pedí esto? No, yo no quería estar metido aquí ni haciendo tantas cosas, pero tenemos este peso por el linaje que cargamos, y está increíble poder decir, soy hijo del rey. Pero cuando nos damos cuenta que para ejecutar lo que un rey hace necesitamos autoridad, la cosa cambia. Porque la autoridad no viene como a veces pensamos de tener un micrófono, de estar en una plataforma.
de estar enfrente de un liderazgo. La autoridad no viene de tener tú la posibilidad de mandar a alguien. La autoridad empieza desde que tú tengas la capacidad de gobernar tu casa. La autoridad viene desde que tú tengas la capacidad de bendecir en los lugares en donde otros podrían estar maldiciendo. La autoridad viene en poder resistir una tentación ahí en lo secreto sin que nadie se entere. La autoridad no está en las apariencias o en las cosas que cada uno vemos o buscamos. La autoridad está en poder decir, mi carne quiere esto, pero Cristo gobierna mi vida. Cuando entendemos y hacemos este ejercicio, la autoridad empieza a cambiar, porque no significa quién esté arriba o quién esté enfrente, la autoridad significa quién está aquí adentro. La autoridad del Hijo del Rey viene de entender quién gobierna mi corazón. ¿Quieres autoridad? Hazte esta pregunta: ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién toma tus decisiones? ¿Tú? ¿Tu carne? ¿Tus ganas? ¿Tus expectativas? ¿Tus sueños? ¿Tus deseos? ¿Las cosas que llamamos buenas? ¿O es Cristo formándonos? La unción viene antes de la corona. Y cuando hablamos de esto, es que habla de un principio muy básico, y es que Dios primero marca, forma y procesa a quien después va a usar públicamente. Cuando hablamos de que Dios unge antes de coronar, es porque Dios entiende un principio y lo quiere ejecutar en nosotros. Yo ya sé que eres rey, yo ya sé a lo que te llamé, dice Dios, pero antes de que lo ejecutes, quiero que tengas las herramientas para que eso no te haga caer sobre tus propios pies. Dios nos dice, yo quiero que entiendas de qué se trata este reinado al cual te estoy llamando. ¿Alguien ha estado en un puesto de trabajo en la escuela? Lo hicieron a jefe de grupo, no lo sé, o en el trabajo los ascendieron a un lugar en donde nadie les dijo lo que tenían que hacer y entonces están ahí sentados y es como de, ok, pues voy a hacer medio lo que conozco, ¿no? Y me dijeron que ser gerente es gerenciar, pues vamos a gerenciar, ¿no? ¿Me entiendes? A Dios no le interesa colocarnos en lugares. Dios no tiene un problema en hacerte líder. Dios no tiene un problema en ponerte frente a personas. A Dios le interesa que cuando estés frente a personas tengas el carácter y la autoridad para llevar adelante su reino. Eso es lo único que a Dios le interesa. Por eso Él unge antes de darnos las coronas. Y David fue ungido por eso. David fue ungido como rey antes de poder ser coronado. Y tantas las cosas que le pasaron, te das cuenta, y es, David fue procesado en su autoridad. La corona revela lo que la unción ya trabajó en lo íntimo, en lo secreto. Y Dios no te va a ungir jamás para presumirte, ¿me entiendes? Pero te va a ungir para procesarte antes de posicionarte, antes de colocarte, antes de encender la lamparita y subirla al nivel alto para que sea y cumpla su función de alumbrar. Dios se va a encargar y decir, ¿la lamparita trae aceite? ¿La lamparita sabe cuándo buscar su aceite cuando se le acabe? Porque si no, solo la aprendí y duró unos segundos. Y a Dios no le importa usarte por unos segundos, Dios quiere usarte por el resto de tu vida. Y el primer territorio en donde Dios quiere que gobiernes no es una plataforma, eres tú. Quiere que gobiernes sobre tus impulsos, sobre tu lengua, sobre tu corazón, sobre tu orgullo, sobre tu enojo, sobre tu comodidad, sobre tus deseos, sobre tus hábitos, sobre las cosas que estás poniendo, tus reacciones, tu vida en lo íntimo. Quiere que gobiernes ahí y quiere usarte porque el reino se representa con carácter. Y esta es una de las cosas que más difícil o más complicadas son entender cuando estamos en Cristo, carácter. Porque Dios te está dando autoridad, pero primero te va a entrenar para usarla. Solo podemos ejercer autoridad quien primero ha sido entrenada en obediencia y disciplina para poder ejecutarla. ¿Por qué? Porque representar autoridad representa o significa tener que aprender disciplina para gobernar esa autoridad. Autoridad no es decir que sí o que no. Autoridad es saber cuándo decir que sí y que no. Y tú y yo sabemos cuándo. Podríamos ser muy soberbios y decir, yo ya sé cuándo tengo que decir que no. Cuando no me gusta, digo que no. Y es como dice la palabra, no, 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 no. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Hace avanzar el reino o no hace avanzar el reino? ¿Está hablando de mi voluntad, dice Dios, o de la tuya?
entonces ya no lo entendemos tan fácilmente. Y por eso Dios insiste, te voy a dar autoridad. Tienes autoridad, aprende a usarla. Aprende a ser sabio. Aprende a buscar sabiduría de parte de Dios para poder portar una corona. Tenemos que aprender de orden, de resistencia, de sacrificio, de dominio propio. Y espiritualmente esto funciona de esta forma. No estamos hablando de los reyes del mundo, se está hablando de lo que espera Dios de nosotros. Segunda de Timoteo 2:3-4 dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y si te das cuenta en ese tema de autoridad, Pablo no te dice, hermanos, busquen la comodidad, busquemos estar cómodos, busquemos llevar una vida sencilla. Dios está inspirando a Pablo a hablarnos en este sentido y no te dice, haz lo que sientas. ¿Qué dice tu corazón? ¿No? Porque como cristianos a veces oramos y llevamos nuestra vida en autoridad. No, es que no lo siento de parte de Dios. No lo sentí. No tengo paz. No me da paz, ¿no? Y vivimos espiritualizando nuestras emociones. Vivimos poniendo un espíritu en donde no pertenece, diciendo, es que si va a ser de Dios, yo lo voy a sentir en mi corazón. Y Dios te dice, no, a veces solo tienes que obedecer. Pablo aquí no nos está diciendo, bueno, pues lo que les comode, pues evitemos todo lo que sea difícil, sufre, Pablo te está diciendo, sufre penalidades, sufre cosas. Como buen soldado, sufre. ¿Para qué? Para que tengamos el entendimiento de que quien nos llamó no nos está llamando a vivir una vida cómoda, sino nos está llamando a romper, a avanzar, a hacer de lanza, a llevar la autoridad y el reino de Dios a lugares en donde antes no había llevado, pero eso ocupa un esfuerzo, eso ocupa un desgaste, y lo cantamos la semana pasada, me gasto por ti, Dios, y es increíble cantarlo, y es por ti, gasto mi vida, pero cuando viene la prueba adelante ¿en verdad estás buscando sufrir? ¿O evitas todo lo que te haga sufrir? Porque un soldado entiende lo que muchos discípulos a veces hemos olvidado, que no todo lo que siento merece ser obedecido, que no todo lo que está en mi corazón merece un lugar de decisión en nuestra vida. Un príncipe piensa lo que sienta mi corazón, pero un rey sabe, no tengo que sentirlo para obedecerlo. Porque yo entiendo esta línea, yo entiendo. Por eso Pablo nos pone este ejemplo de soldados. Los soldados no tienen, suena feo, pero no tienen opinión. Un soldado no es como de, híjole, coronel, pues no que sea lo mejor. Oye, pero pobrecitos, ¿me entiendes? Ahora la responsabilidad es del que toma la decisión. ¿Tienes la habilidad de tomar esa decisión tú? Seguimos órdenes, por eso lo pone ahí. El poder hacerlo es entender que Dios tiene un plan mayor de las cosas en las que a veces no estamos viendo, dimensionando. La autoridad espiritual realmente no nace cuando yo estoy mandando, cuando yo digo qué se hace y qué no se hace. Nace cuando aprendo a obedecer, cuando aprendo a entender, escuchar y sí, Señor, lo que tú digas. Amén. Es una de las cosas más firmes que podemos decir en las cosas que dice Dios. Y es la forma de decir, sí, Señor, así fue, así es, así será. Y cuando lo hacemos, estamos entendiendo que la autoridad necesita disciplina. La disciplina va a formar la autoridad. Primera de Corintios 9 del 25 al 27 dice, todos los deportistas se entrenan, estoy leyendo la NBI, creo que aquí tienen la Reina Valera, ¿no? Ajá. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, o como dice, corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible, una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Estamos leyendo esto. El golpearme no es como a veces lo entendemos en darnos latigazos y pegarnos y estar sufriendo y sí, yo sufro y la vida sufre. No, tengo una meta y lo voy a lograr. ¿Cuántas metas has abandonado porque se ha puesto difícil el camino?
¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer y perseguir en Cristo? ¿Por qué? Porque nos ha dolido lo que hemos vivido. ¿Cuántas cosas has olvidado en tu corazón solo porque alguien te lastimó? ¿Cuánto dejaste de servir porque un líder se equivocó contigo? ¿Cuánto dejaste que gobernara en tu corazón la herida, el dolor, antes de que Dios te enseñara? Ahí, en eso, ahí en la herida, ahí en el sufrimiento, ahí en lo que no te gusta, ahí en lo que te está costando trabajo, ahí es en donde estás aprendiendo autoridad. ¿Quieres autoridad? Vive eso entendido que vas corriendo a la meta. No estás corriendo a alguien, no estás corriendo a fulanito. Todos estamos aquí corriendo para obedecer a Cristo, para ir a la meta, para llegar al final. Mi autoridad como hijo del rey seguirá siendo mantenerme firme aunque el camino se ponga difícil. La disciplina de seguir adelante, de no desistir, de seguir insistiendo. Me equivoqué, voy a seguir, fallé, voy a seguir, me lastimaron, voy a seguir, porque Dios me dijo que vamos a llegar, porque tengo la fe suficiente para decir lo que Dios prometió en mi vida y lo que Dios prometió en tu vida, vas a lograrlo. No desistas y haz una disciplina de ello. Eso da autoridad. Eso te va a dar la autoridad que necesitas. Dale un aplauso a Dios, ¿sí? Es ser intencionales. Un atleta, y lo pone aquí, se abstiene de cosas, se prohíbe cosas. ¿Por qué? Le dicen, pues échate unos taquitos, ¿no? Y el atleta, no, mañana corro. Pues, ¿qué tanto es poquito? No vamos a tomar. No, mañana voy a tener esta prueba. ¿Y cuántas veces no llegando contigo? ¿Qué tanto es tantito? Tendrías que tener la autoridad, la disciplina de decir, no, soy hijo del rey. Yo no hago esas cosas. No, aunque me sufra y aunque me cuesta, voy a doblegar mi carne. ¿Por qué? Porque me sé abstener, porque me sé guardar, porque sé disciplinarme, sé levantarme cuando otros no se quieren levantar, sé tener esta disciplina de seguir y seguir y seguir y seguir, porque eres el hijo del rey, no eres cualquier persona. Es difícil ponerlo de esa forma, porque si yo te lo digo, es como de mira, va a sonar feo. Eso déjaselo a los del mundo. Oye, es que yo no quiero. Está bien, se vale. Eso déjaselo a los del mundo. Pero tú no. Tú eres el hijo del rey. Tú tienes cosas que Dios está demandando de ti. Entender que somos hijos de un rey no solo habla de decir qué comodidades voy a tener, Dios. Uf, ya me vi. Viven los reyes en opulencia. Ahí voy a andar también. ¿Sí? ¿A qué hora llegan a darme uvas en la boca? ¿A qué hora llegan mis sirvientes a atenderme? No. El hijo de un rey sirve. El hijo de un rey está por ver que el reino avance a través de cómo, como lo hizo Jesucristo, sirviendo. Él no vino a ser servido, más él vino a servir. Él no vino a aportar una unción de rey que está dominando y que está controlando. Él vino a aportar un manto y se puso el manto para decir, yo vengo a atenderte, a servirte, a lavarte los pies, a sanarte, a abrazarte, a escucharte, a estar cerca de ti. Ese es el rey que es nuestro padre. Ese es nuestro padre. Por eso Jesús toma la autoridad para decir, así como yo veo a Dios, así véanme a mí y así imítenlo, porque yo todo lo que veo que hace mi padre, yo lo voy a imitar y lo voy a hacer así. Hay disciplinas espirituales que un hijo del rey debe entender para ganar autoridad. La oración te cuesta trabajo, tiene razón de que te cueste trabajo. Ayunar, servir, la constancia, la obediencia, la fidelidad en lo pequeño, sujetar tu lengua, resistir la tentación, honrar la autoridad, permanecer cuando no hay alguien que nos está aplaudiendo y dice, siga adelante. Son disciplinas espirituales que tú y yo debemos entender, vale la pena, porque me está preparando, me está disciplinando para ejercer la autoridad que yo a veces digo que quiero. La autoridad que a veces estoy entendiendo que Dios tiene para ti y a mí. Vamos a hablar más en esto de disciplinas espirituales en hogueras. No era un comercial, lo estoy haciendo un comercial, pero estamos hablando de disciplinas espirituales en hogueras, así que si no estás en una, anótate. Porque entendemos esto, que una fe sin disciplina termina siendo solamente una emoción. Y una emoción sin obediencia se apaga rápido. Una emoción que no está obedeciendo a algo mayor es más fácil. ¿Cuántas cosas no has hecho por tu emoción?
vamos a echarle ganas. Chin, ya mañana fue más difícil levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, a ver cuándo agarro más emoción para hacerlo. Y la disciplina no dice eso. La disciplina dice, sigan, obedezcan, háganlo. Vivir incómodos es también la intención de parte de Dios para ser formados. Queremos autoridad, propósito, llamado y vivir cosas que Dios nos está llamando a vivir como hijos del Rey, pero no queremos corrección. ¿Quieres autoridad sin corrección? ¿Quieres propósito sin procesarte? ¿Quieres un llamado pero no quieres disciplina? ¿Quieres plataforma? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres tener lugar? Pero no quieres intimidad con Dios. ¿Te das cuenta lo incongruentes que podemos ser? Yo te lo diría, ¿quieres estar aquí arriba? Ese es tu lugar. Esto no es solo para algunos que estamos aquí, es un privilegio y es un honor. Pero asegúrate que cuando estés aquí arriba, empujes el reino. Empujes a donde Dios está queriendo llevar a su iglesia. ¿Quieres un lugar de autoridad, un liderazgo? ¿Quieres mandar? ¿Quieres hacer todo eso? Prepárate, porque estando ahí, nadie te dice que a veces es muy difícil. Necesitas prepararte, necesitas vivir corrección, proceso, disciplina, vivir intimidad con Dios, porque queremos que Dios nos use, pero no queremos que Dios gobierne. Queremos que Dios haga cosas en nosotros y no siendo gobernados por Dios es lo más peligroso que puedes hacer y vivir en un nivel de autoridad. Porque una persona sin haber sido procesada, si tú y yo no vivimos un proceso en el cual Dios nos va a ajustar, en el cual Dios nos va a colocar las cosas correctas y recibimos autoridad, esa autoridad no va a representar a Dios, te va a representar a ti mismo. Y a mí, no sé si a ti, a mí es de las cosas que más me aterra de vivir en donde Dios me ha puesto, en que sea yo, en ejercer mi autoridad. Es la autoridad de Dios. Me da el gobierno para poder tenerla y representarla, pero no me represento a mí, sino que lo represento a Él. Es seguir tocando, yendo, ajustando nuestro orgullo, nuestra comodidad, las excusas que ponemos, la necesidad que tenemos constantemente de tener la razón por Dios. ¿Por qué creemos que la autoridad se trata de tener la razón? ¿Por qué creemos que se trata de decir, sí, yo es lo que tiene que ser? No, la autoridad a veces es decir, no lo sé, no lo sé. Y es algo que en verdad me recuerdo constantemente. Y mi esposa y yo lo vivimos plenamente y yo se lo he dicho, prefiero perder la razón a perder tu corazón. Prefiero aprender a decir, mira, aquí buscamos un culpable. Mejor entendamos por qué Dios nos está hallando, por qué Dios nos está conectando. Prefiramos cosas sobre lo que a veces nos aferramos, el tener la razón, la forma en la que reaccionamos. Tenemos que aprender, y como dice Hebreos 12:9, 12:6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina, al que ama, corrige. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Porque se le ocurrió? No, porque es la forma en la que te ama. Tus padres, mis padres, yo como padre me toca corregir a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que el mundo lo críe. Yo no voy a dejar que los conceptos de lo que el mundo espera, como es a este príncipe, lo mande y lo marque. No, me toca corregirlo como a mí Dios me está corrigiendo todos los días. ¿Quieres corregir a alguien? ¿Quieres la autoridad para corregir, para decir, primero corrige tu vida? Corrijámonos con Dios y vivamos ese nivel de amor y disciplina. A eso se le llama paternidad. No puedes vivir la autoridad como un hijo del rey sin entender la paternidad que Dios tiene, porque el Padre es el rey y te corrige porque eres hijo. Así que el problema no es que Dios no quiera usarte, te quiere usar a ti y a mí, a todos los que estamos aquí. El problema es que hay áreas en mi vida que todavía no quieren ser gobernadas por Él. La prueba revela quién gobierna tu corazón. Y una cosa es en los que estamos formados, y me gusta, no está la pastora Gloria, ¿no? Pero el lema del college, ¿no? El tema de los hijos del rey se forman en la casa del rey, ¿sí? Y el ser formados en la casa del rey es entender las disciplinas y donde Dios te ya está formando y está haciendo. ¿Qué sigue? Pruebas. Dios te va a probar a ti.
Dios va a pedirte y a ponerte en prueba. Santiago 1:2 al 4 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando sean hallados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y te lo estoy diciendo, van a ser probados. ¿Con qué intención? De que sean pacientes. Pero esta paciencia no se trata de esperarlo todo. No se trata de quedarnos quietos. Lo dice: mas tenga la paciencia su obra completa, mas se haga completo lo que la paciencia está presentando. Es para que sean perfectos y cabales sin que les falta alguna cosa. Que la prueba no solo revela la paciencia, sino que la paciencia es la base para que nos muestre quién está gobernando. ¿Quién gobierna tu vida? Lo vemos en las pruebas, porque es cuando reaccionamos, porque es cuando no salen las cosas, es cuando me corrigen, cuando me regañan, cuando alguien me llamó la atención, alguien te dijo que por ahí no, alguien te dijo que ahí no debes ir, alguien te dijo que eso no debes hacer, te trataron injustamente, te tocó esperar algo que no tenías que esperar, te tocó servir sin que nadie te viera que hiciste lo que hiciste, te dijeron que ahí no te podías sentar, te dijeron que habían cosas que no están siendo como tal vez tendrían que ser, pero estás viviendo una prueba. Ahí en la prueba se marca quién te gobierna. ¿Reaccionas? ¿Explotas? ¿Truenas? ¿Te deprimiste? ¿Te dolió? ¿No regresaste a la iglesia porque no te saludamos? ¿No sucede? Ahí se ve quién gobierna tu corazón. Ahí se ve quién está gobernando tu vida. Y Dios nos llama constantemente a decir: yo quiero gobernar, porque yo quiero que vivas una vida en libertad. Cada una de estas cosas nos ata y nos deja guardados en los lugares en donde no tenemos que estar. Y Cristo constantemente nos está repitiendo: no, yo quiero que seas libre, yo quiero que vivas en libertad. La vida de un hijo del rey es una vida en libertad, libre de emociones, libre de cosas que nos encasillan, libre de cosas que nos siguen lastimando. Nos hace entender las llaves. La libertad no se trata de que ya no vas a sufrir, de que ya no te van a pegar, de que ya no vas a dolerte nada. La libertad a la cual Dios te está llamando como hijo del rey es tener las llaves de la autoridad para saber romper las cadenas que querían aprisionarte y querer detenerte de cumplir lo que Dios te está llamando a cumplir. Eso es la libertad de los hijos del rey, encargar con las llaves de la autoridad. Las llaves son autoridad. ¿Qué puertas voy a abrir? ¿Qué cadenas voy a quitar? ¿Qué cosas voy a transformar? Autoridad para vencer el pecado, para vencer al enemigo, para ordenar mi casa, edificar a tu familia, para servir en su reino, para hacer luz en este mundo de tinieblas, para caminar como hijo y no esclavo. No pidas más autoridad si todavía no estás resistiendo la disciplina que la sostiene. Pedimos más dones, pedimos más talentos, nos preparamos más y vamos a la escuela para aprender, para tener más, pero estás siendo ordenado, estás siendo obediente, estás siendo disciplinado para usarlo como lo tengas que usar, como lo tienes, o solo como gorditos espirituales nos estamos llenando de tanto, 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 tanto. Y cuando viene la oportunidad de dar, híjole, no, es que es bien pesado. No, 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 está complicado, no. Hay cosas en las cuales Dios nos quiere presentar y acercar. Y de esta forma entiendo y de esta forma lo entendemos. Es un padre, es tu padre, es mi padre. Y tiene la intención de corregirnos y ajustarnos. Pero ¿sabes qué hace la gracia? Lo cubre. Cristo es el modelo perfecto de autoridad. Porque Él sufrió. Y como lo dice la palabra, Filipenses 2:8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo? Obediente. ¿Te dice que ya lo sabía hacer? ¿Cómo? ¿Cristo no sabía? ¿Por qué dice haciéndose obediente? ¿Ya no era obediente? Esta es una condición humana.
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo. Cristo quería enseñarte y a ti y a mí que la autoridad y la obediencia no es un tema celestial, es un tema humano. Él pudo haber venido sabiendo eso y no haber tenido que sufrir la cruz, pero dijo: no, quiero que sepan que esto no solo se trata de este nivel celestial, esto es algo que ellos pueden hacer. Y sufrió de las peores cosas que podemos imaginar. Y sufrir la cruz y lo que vivió y lo que hizo fue con el entendimiento de decir: quiero que sepan de dónde viene, quiero que sepan cuánto los amo, y esto que estoy sufriendo es para ganar autoridad. La autoridad que está gobernando sobre sus vidas, y pagar el precio para poder acercarlos, para poder demostrarles y que sepan que ya no los gobierna la muerte, sino que Cristo venció a la muerte y en obediencia arrebató las llaves con la autoridad que tenía para hoy podernos decir: no tienes que seguir viviendo en muerte. Tienes una vida por delante, una vida que Él te está poniendo para entender: te estoy dando la autoridad, te estoy regresando las llaves que se te habían arrebatado por tus errores, por tus pecados, por lo que hicimos desde el comienzo de los tiempos, y te está diciendo: tienes autoridad. Y todo esto para decirte: este es el precio de un hijo. Y quiero que lo veas con la gracia que Dios le está poniendo delante de nosotros. No es cuánto te hayas equivocado o cuánto de todo esto hayas hecho mal. Hoy tienes la oportunidad. Nadie tiene la autoridad de decirte: no sirves, ya pasó, ya no lo vas a lograr, porque así no funciona el reino. Y el reino te dice: vuelve a casa, hijo, quiero que sigas siendo formado. Y Dios te va a decir: ¿van a cambiar las cosas? No, porque quiero seguir formándote, pero vuelve con el entendimiento de que es porque te amo. Vuelve con el entendimiento de que quiero grandes cosas para ti. Vuelve a la obediencia. Regresa a tus hábitos de oración. Ya no se trata de cuánto no oraste antes, de cuánto te cuesta trabajo. Se trata hoy: vuelve, hoy es tu oportunidad, disciplínate. Vuelve a vivir una vida íntima. Vuelve a vivir una fidelidad en las cosas pequeñas. Vuelve a rendir tu carácter. Vuelve a dejar que Dios gobierne sobre tu vida. Vuelve a Cristo. ¿Me alejé? Sí. Tú y yo nos alejamos de Cristo en muchas cosas. Y me gusta recordar en las cosas en las que Dios está cerca de mí. Pero hoy el llamado a esto es: vuelve tu corazón en las cosas que se han alejado de Dios.